Celine Dion, la poderosa reina de la balada, ha dejado a sus fans impactados por lo sucedido en su extraordinaria vida. Además de su talento y admirables logros, la vida de Celine esconde mucho más de lo que imaginamos. Veamos este video para satisfacer tu curiosidad. Il soutiene dit travaux pour l'histoire business au body de caps hol et amics mot YouTube duvis vicentes aucenti ajutam Antoine Pias en la moment trascendental En la historia de la música, tuvo lugar cuando una joven y desconocida Celine Dion hizo su debut televisivo. Fue en el programa de entrevistas de Michel Jasmin y el público quebequense estaba a punto de presenciar el surgimiento de un verdadero ícono musical. Poco imaginaban el increíble viaje que estaba por comenzar. René Angelil, un experimentado manager musical, creyó en el inmenso talento de Celine desde el principio. Tenía tanta fe en ella que asumió un riesgo enorme al hipotecar su propia casa para financiar su primer álbum. Esta apuesta resultaría ser una de las decisiones más acertadas de su carrera. El renombrado letrista Eddie Marnay, quien había trabajado con leyendas como Edith Piaf, Yves Montand y Barbra Streisand, aceptó escribir canciones para Celine. La primera vez que la escuchó cantar, quedó impresionado por su excepcional talento y exclamó: "Es la voz del buen Dios". Su colaboración dio como resultado La Voix du Bon Dieu, que se convertiría en el primer éxito de Celine. En 1982, con tan solo 14 años, Celine Dion alcanzó el reconocimiento internacional al ganar la medalla de oro en el 13º Festival Mundial de la Canción Popular Yamaha en Tokio. Interpretó De la Manche d'amour pour toi, una canción compuesta por Marnay y Giraud ante una audiencia de 115 millones de telespectadores. Este momento marcó el inicio de su estrellato mundial. La fama de Celine siguió creciendo exponencialmente tras su primera aparición en la televisión francesa en el prestigioso programa Champs-Élysées presentado por Michael Drucker. Fue en este programa donde Drucker proclamó ante su audiencia: "Recuerden su nombre, Celine Dion". Esta declaración dejó una huella imborrable y la estrella de Celine no solo ascendía en Quebec, sino también al otro lado de la frontera en Francia. En 1983, Celine Dion alcanzó otro hito al convertirse en la primera artista canadiense en recibir un disco de oro en Francia. Este reconocimiento fue una prueba de su excepcional talento vocal y su creciente popularidad internacional. Ese mismo año, en la Gala d'Esque, un evento que premia la excelencia en la música quebequense, Celine se alzó con 4 premios Félix. Nadie imaginaba que aquello era solo el comienzo de una carrera sin precedentes en la que Celine llegó a acumular la asombrosa cifra de 45 premios Félix hasta la fecha. Uno de los momentos más memorables de los inicios de su carrera tuvo lugar el 11 de septiembre de 1984, cuando interpretó Un Colombe ante una multitud de 60 personas en el Estadio Olímpico de Montreal. Lo que hizo este momento aún más extraordinario fue que cantó en presencia del Papa Juan Pablo II, creando un instante verdaderamente especial e inolvidable. Tan solo 2 meses después, Celine se embarcó en una temporada de 5 semanas en el Olympia de París, abriendo el concierto del carismático cantante Patrick Sébastien. Esto fue una señal más de que se estaba convirtiendo rápidamente en una sensación internacional. En 1985, Celine Dion inició una gran gira por Quebec, consolidando su reputación no solo como cantante, sino también como una artista dinámica. Con cada concierto, siguió evolucionando hasta convertirse en la increíble artista que el mundo llegaría a conocer y adorar. Estos primeros años de la carrera de Celine Dion estuvieron repletos de logros notables, preparando el terreno para su meteórico ascenso hasta convertirse en una de las vocalistas más queridas e icónicas de la historia de la música.
A mediados de la década de 1980, Celine Dion, junto con su manager, René Angelil, tomó la audaz decisión de retirarse de las presentaciones en vivo a pesar del rápido ascenso de su carrera. La pausa de 18 meses fue una apuesta arriesgada, ya que muchas estrellas infantiles antes que ella habían tenido dificultades para mantener su éxito inicial. La gran incógnita era si caería en el olvido o si sus fans la esperarían con ansias. Sin embargo, cuando Celine Dion regresó, demostró que la pausa solo había fortalecido su presencia en la industria musical. Se transformó en una artista renovada, más segura y madura tras dominar a la perfección el idioma inglés. Su álbum de regreso Incognito marcó su metamorfosis y rápidamente escaló las listas de éxitos. El tema principal fue escrito por el talentoso letrista Luc Plamondon, quien poseía un profundo conocimiento del panorama musical contemporáneo. Con Incognito, Celine dejó de ser vista como una cantante infantil. Se había convertido en la voz de su generación. El álbum fue un éxito rotundo vendiendo más de 500,000 de copias. Cabe destacar que fue el primer álbum producido en colaboración con su nuevo sello discográfico CBS, que más tarde se convertiría en Sony Music. Esta asociación la catapultó a la altura de leyendas de la música, como Michael Jackson, consolidándola como una figura clave en la industria musical. El año 1988 marcó un momento crucial en la carrera de Celine cuando ganó el prestigioso concurso de Eurovisión en Dublín, Irlanda. Su impresionante actuación fue presenciada por la asombrosa cifra de 600 millones de telespectadores. Este triunfo representó un paso significativo en su búsqueda de reconocimiento mundial. En 1990, Celine incursionó con éxito en el mercado estadounidense con su primer álbum en inglés, Unison. El álbum obtuvo la certificación de oro en Estados Unidos y su sencillo Where Does My Heart Beat Now alcanzó un notable quinto puesto en las listas. Su talento y carisma se hicieron aún más evidentes cuando fue invitada a participar en The Tonight Show con el presentador Jay Leno, quien predijo que estaba destinada a una carrera extraordinaria. En Canadá también triunfó en los premios Juno, donde recibió los galardones a Álbum del Año y Vocalista Femenina del Año. Y en otoño de 1991, Celine lanzó el álbum Dion Chante Plamondon, que obtuvo la certificación de oro el mismo día de su lanzamiento. Esto fue una prueba más de su popularidad perdurable y su destreza musical. La carrera de Celine Dion parecía un cuento de hadas hecho realidad, pues logró su sueño americano con la canción principal de una película de Walt Disney. La Bella y la Bestia, interpretada a dúo con Peabo Bryson, alcanzó el número 1 en las listas de éxitos mundiales. La canción ganó un premio Grammy y un premio Oscar, consolidando su estrellato internacional. El 30 de marzo de 1992, día de su 24 cumpleaños, Celine cantó la canción junto a Peabo Bryson durante la retransmisión de los Oscar, un momento que se convirtió en uno de los hitos de su carrera. Al día siguiente de su memorable actuación en los Oscar, Celine lanzó su segundo álbum en inglés en el programa The Tonight Show. El Wall Street Journal la aclamó como una voz excepcional, consolidando su estatus como uno de los talentos más extraordinarios de la industria musical. Al comenzar 1993, la carrera de Celine Dion alcanzaba nuevas cotas. Tuvo el honor de interpretar The Power of Love para el presidente Bill Clinton en el Kennedy Center de Washington, D.C. Fue un momento que puso de manifiesto la increíble potencia de su voz y el amor que unía a Dion y René Angelil. Fue entonces cuando Celine reveló a su público que no solo cantaba sobre el amor, sino que también lo vivía en carne propia junto a René Angelil. The Power of Love, el sencillo que interpretó para el presidente Clinton, continuó su meteórico ascenso. Se mantuvo en el primer puesto de las listas de Billboard durante 4 semanas, una cifra impresionante. Al otro lado del Atlántico, en Inglaterra, tanto el sencillo Think Twice como el álbum The Color of My Love ocuparon el primer lugar de las listas de éxitos durante 5 semanas,
un logro que igualó un récord que ostentaban nada menos que los Beatles. En su país natal Canadá, el álbum The Color of My Love alcanzó el estatus de disco de diamante, lo que significa que vendió más de 1 millón de copias. El 17 de diciembre de 1994, Céline Dion se casó con su verdadero amor René Angelil en una gran ceremonia celebrada en la Basílica de Notre Dame en Montreal. Fue una boda digna de una princesa marcada por la espectacularidad y la sinceridad. Mientras su historia de amor seguía cautivando al público, también lo hacía su exitosa colaboración en la industria musical. En 1995, Céline colaboró con el renombrado cantautor Jean-Jacques Goldman para crear una obra maestra de la música francófona, el álbum de Luc. Este álbum se convertiría en el disco francés más vendido de la historia, con la asombrosa cifra de 10 millones de copias vendidas en todo el mundo. El álbum incluía una serie de canciones clásicas que han dejado una huella imborrable en nuestra memoria, como Pour que tu m'aimes encore, je sais pas, y Les derniers seront les premiers. También contenía la conmovedora canción Vol, dedicada a la memoria de la sobrina de Céline, Carine, quien falleció trágicamente a los 16 años tras una larga lucha contra la fibrosis quística. En febrero de 1996, Céline cosechó un éxito rotundo en los Victoires de la Musique, el equivalente francés de los premios Grammy, al ganar los premios Victoire, y la canción del año, Pour que tu m'aimes encore, y a la vocalista femenina del año. En marzo de ese mismo año se lanzó el álbum Falling Into You, que se convertiría en el disco más vendido de 1996 a nivel mundial. Este excepcional álbum no solo alcanzó el número 1 en 11 países, sino que también le valió a Céline 2 premios Grammy, incluido el prestigioso premio a Álbum del Año. Falling Into You vendió más de 30 millones de copias, consolidando la posición de Céline como superestrella mundial. El 19 de julio de 1996, Céline Dion alcanzó la cima de su carrera al interpretar The Power of the Dream durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Atlanta. Esta icónica actuación fue vista por la asombrosa cifra de 3.500 millones de personas en todo el mundo, convirtiéndola en la cantante más famosa del planeta, prueba de su extraordinario talento y atractivo global. En marzo de 1997, Céline Dion continuó su racha de logros extraordinarios al convertirse en la primera artista en interpretar 2 canciones durante los premios Oscar. Su primera actuación fue con su propio éxito, Because You Loved Me, tema principal de la película Up Close and Personal. Pero el momento que demostró su gran tempo llegó cuando sustituyó a Natalie Cole, que se encontraba indispuesta con muy poca antelación interpretando I Finally Found Someone, tema principal de la película The Mirror Has Two Faces. Esta rápida sustitución bajo presión puso de manifiesto su profesionalidad y aplomo. En noviembre de 1997, Céline lanzó su 18º álbum Let's Talk About Love, que incluía una increíble lista de colaboraciones con leyendas de la música como Luciano Pavarotti, Barbra Streisand, los Bee Gees, Carole King y Sir George Martin. Fue una constelación de estrellas del mundo de la música. Let's Talk About Love también incluía el memorable sencillo My Heart Will Go On, tema principal de la exitosa película Titanic. Esta canción se convertiría en la joya del repertorio de Céline. Céline Dion ofreció una interpretación majestuosa de My Heart Will Go On durante la 70ª edición de los premios Oscar, una actuación que dejó una huella imborrable. La canción no solo conmovió a millones de personas, sino que también ganó el Oscar a la mejor canción original. La banda sonora original de Titanic se convirtió en la más vendida de la historia, con 30 millones de copias vendidas, una cifra comparable a las ventas del álbum Let's Talk About Love. Este álbum incluía el conmovedor himno a la historia de amor de Jack y Rose y fue un logro monumental en sí mismo.
En febrero de 1998, Celine lanzó el álbum C'est le Suffisance de Mieux, que creó en colaboración con su pareja Jean-Jacques Goldman. La canción que da título al álbum se convirtió rápidamente en un clásico instantáneo del repertorio musical francófono. Justo antes de las fiestas de fin de año, Celine ofreció a sus fans un regalo especial del álbum These Are Special Times. Ese mismo año se publicó su primera biografía oficial escrita por Georges Hébert Germain, que arroja luz sobre su extraordinaria trayectoria vital. En medio de estos increíbles logros, la gira mundial Let's Talk About Love se convirtió en un triunfo rotundo. Culminó con 2 noches memorables en el Stade de France de París, donde asistieron la asombrosa cifra de 180,000 fans. Sin embargo, René Angélil, esposo y representante de Celine, no pudo estar presente debido a su lucha contra el cáncer. Celine le rindió un emotivo homenaje durante el espectáculo, lo que le valió una merecida ovación de pie. A pesar de los problemas de salud que enfrentó, René logró superar su enfermedad. Estuvo al lado de Celine el 31 de diciembre de 1999 en el Centre Molson de Montreal para compartir un tierno beso con su amada en los últimos momentos del nuevo milenio. Ese extraordinario concierto marcó un hito importante antes de que Celine se tomara un merecido descanso, poniendo fin a una década repleta de logros monumentales y reconocimiento internacional. El 25 de enero de 2001, Celine Dion asumió el papel más importante de su vida al convertirse en madre. René Charles Angélil nació a la 1 de la madrugada con un peso de 6 libras y 8 onzas, trayendo una inmensa alegría a Celine y René. Poco más de un año después, Celine inició una nueva etapa musical en su brillante carrera. Lanzó el álbum A New Day Has Come, que cosechó un éxito arrollador. El disco alcanzó el número 1 en las listas de 17 países, entre ellos Canadá, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Australia, lo que demuestra el perdurable atractivo global de Celine. René Angélil, siempre visionario, y dio otro plan audaz, uno que solo Celine podía llevar a cabo. Concibió un nuevo espectáculo en Las Vegas, diseñado específicamente para ella, en un teatro con capacidad para 4,000 personas en el Caesars Palace. Este espectáculo se presentó como una residencia donde Celine actuaría 5 noches a la semana durante un mínimo de 3 años. Fue un espectáculo grandioso con bailarines y efectos especiales dirigidos por Franco Dragone, la reconocida mente creativa detrás de 10 producciones del Cirque du Soleil. Este espectáculo, acertadamente llamado A New Day, resultó ser toda una revolución, transformando el panorama del entretenimiento en Las Vegas. El estreno de A New Day tuvo lugar el 25 de marzo de 2003 y se mantuvo en cartelera durante casi 5 años, finalizando el 15 de diciembre de 2007. Durante este periodo, Celine ofreció más de 700 conciertos con entradas agotadas, cautivando a 3 millones de espectadores. Una vez más, la apuesta de René dio sus frutos. El DVD Celine Dion Live in Las Vegas se convirtió en el único DVD musical certificado con triple platino en Canadá. Durante su estancia en Las Vegas, Celine Dion siguió siendo increíblemente prolífica. Logró lanzar varios álbumes, entre ellos One Heart, Un Feel y Four Types, el álbum en directo A New Day Live in Las Vegas, los álbumes conceptuales Miracle y Del, y los recopilatorios On the Change Path y Taking Chances. En medio de su residencia en Las Vegas, Celine encontró tiempo para aparecer en los premios Oscar el 25 de febrero de 2007 por quinta vez, participando en un homenaje a uno de los más grandes compositores de cine, el italiano Ennio Morricone, lo que subraya su versatilidad como artista. Tras su despedida de Las Vegas, Celine se embarcó en una nueva conquista mundial. Su gira dio comienzo el 14 de febrero de 2008 en Sudáfrica y la llevó a recorrer hacia Australia, Europa, Canadá y Estados Unidos. La gira abarcó 5 continentes, 23 países y 93 ciudades, atrayendo a un total de 3 millones de espectadores.
Fue la segunda gira norteamericana más rentable de 2008. La gira quedó plasmada en el documental Celine Through the Eyes of the World, que la presentó como un viaje familiar. Los espectadores siguieron a Celine y a sus seres queridos en cada parada de esta extraordinaria gira. El DVD que acompañaba al álbum alcanzó el primer puesto en las listas de éxitos de Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido, lo que puso de manifiesto el reconocimiento mundial que Celine disfrutaba. El 22 de agosto de 2008, Celine ofreció una actuación triunfal ante 250 fans reunidos en las llanuras de Abraham, como parte de un concierto único que celebraba el 400 aniversario de la ciudad de Quebec. Durante este evento especial, tuvo la oportunidad de interpretar numerosos duetos con sus invitados especiales y sobre todo de cumplir su sueño de cantar con uno de sus ídolos de siempre. Este momento marcó otro hito en su extraordinaria carrera. El año 2010 fue un periodo trascendental en la vida de Celine Dion, la cantante femenina con mayores ventas de la historia. Tras una pausa en su brillante carrera para su segundo embarazo, regresó triunfalmente al mundo por todo lo alto. El 23 de octubre de 2010, Celine dio a luz a gemelos a quienes llamó Nelson y Eddie. Estos adorables miembros de la familia le brindaron una inmensa alegría y amor. Los gemelos fueron bautizados el 5 de marzo de 2011 en Las Vegas en una ceremonia especial tan solo 10 días antes del esperado regreso de Celine al Coliseum del Caesars Palace. El regreso de la diva a los escenarios era un evento muy esperado y no defraudó. Celine presentó un espectáculo completamente nuevo dirigido por Ken Ehrlich, el renombrado productor de los premios Grammy. Su segunda temporada en el Colosseum batió todos los récords de taquilla, reafirmando su estatus como ícono de Las Vegas. El espectáculo alcanzó la cima de la lista Billboard Box Score, la biblia de la industria de conciertos en Norteamérica. En noviembre de 2012, Celine lanzó su nuevo álbum Sans Attendre, que incluía duetos con íconos de la música francófona como Johnny Hallyday, Jean-Pierre Ferland y el fallecido Henri Salvador. Este álbum, certificado como disco de diamante en Francia, logró la notable hazaña de convertirse en el álbum más vendido del año en Quebec. El año 2013 fue otro año significativo para Celine, ya que lanzó el álbum Loved Me Back to Life, que había sido esperado con ansias por sus fans en todo el mundo. El álbum tuvo un impacto rotundo, alcanzando el puesto número 1 en las listas de iTunes en 44 países y subiendo al puesto número 1. En julio de 2013, Celine volvió a sus orígenes con el concierto Celine une seule fois en las llanuras de Abraham en la ciudad de Quebec. Fue un regreso memorable y un evento especial para sus fieles seguidores. Sin embargo, a finales de 2013, una noticia devastadora sacudió el mundo de Celine. Su amado esposo, René, había vuelto a luchar contra el cáncer, ensombreciendo sus vidas. Varios meses después, en 2014, Celine hizo un anuncio desgarrador. Reveló que pospondría todos sus compromisos profesionales para estar al lado de René y brindarle el cuidado y el apoyo que necesitaba mientras luchaba valientemente contra el cáncer. Celine decidió dejar su carrera en pausa para priorizar a su familia y a su esposo durante este difícil momento. Después de pasar varios meses junto a René, él le hizo una petición que conmovió profundamente a Celine. Él quería verla de nuevo sobre el escenario, quería oírla cantar otra vez. Celine, compaginando su papel de diva por la noche con el de madre esposa y cuidadora dedicada durante el día, retomó su residencia en el Caesars Palace, demostrando su amor y compromiso inquebrantables con su familia y la música que la ha convertido en leyenda. El año 2016 trajo consigo una profunda tristeza e inmensos desafíos a la vida de Celine Dion. El 14 de enero de 2016 falleció su amado esposo y el empresario más famoso del mundo, René Angelil. La noticia de su muerte provocó una oleada de dolor entre millones de fans en todo el planeta.
René desempeñó un papel fundamental no solo como su representante, sino también como un hombre muy querido por el público a pesar de mantenerse casi siempre en un segundo plano. Su influencia en la carrera de Céline y su dedicación a complacer a su audiencia eran legendarias. El destino le deparó a Céline un doble golpe, ya que tan solo 2 días después su hermano Daniel también falleció. El 22 de enero se celebró un funeral de estado en honor a René Angélil, quien fue sepultado en la Basílica de Notre-Dame de Montreal. Este fue el mismo lugar donde Céline y René intercambiaron sus votos 22 años antes, prometiéndose estar juntos en las buenas y en las malas, hasta que la muerte los separara. La noche anterior al funeral, durante la capilla ardiente, Céline recibió las condolencias de miles de fans que se habían reunido para presentar sus respetos. Cada decisión de René respecto a la carrera de Céline estuvo motivada por su deseo de complacer a su público. El respeto que sentía por el público fue un profundo legado que dejó a la comunidad artística. Céline continuó con la misma dedicación y pasión. Por eso, el 23 de febrero de 2016, varias semanas después de la pérdida de su esposo, Céline Dion regresó al escenario del Coliseo. Comprendía la profunda conexión que compartía con sus fans, quienes la veían como fuente de luz en sus vidas, y ella, a su vez, contaba con ellos para iluminar la suya. La inauguración del concierto se transmitió por internet y conmovió a todo el mundo virtual mientras sus seguidores la apoyaban incondicionalmente durante este difícil momento. El 22 de mayo, en los Billboard Music Awards, Céline ofreció una emotiva interpretación de The Show Must Go On y recibió el premio Ícono de la Trayectoria. Este momento fue aún más especial cuando su hijo René Charles le entregó el galardón. Fue una presentación singular y profundamente emotiva, llena de sinceros y tiernos sentimientos que simbolizaron el fuerte vínculo familiar que los une. El 24 de mayo, Céline lanzó el primer sencillo de su nuevo álbum en francés titulado Encore un soir, escrito por Jean-Jacques Goldman. Esta canción sirvió como un sentido homenaje a René. Su lanzamiento fue recibido con una respuesta abrumadora y se disparó al número 1. Número 1 en todas las listas del mundo francófono, testimonio del amor y la conexión perdurables que Céline compartió con su público incluso durante los momentos más difíciles de su vida. En el verano del año siguiente a la pérdida de su esposo, René Céline Dion se embarcó en una gira por Europa y Quebec, ofreciendo 28 conciertos con entradas agotadas, demostrando su inquebrantable compromiso con sus fans en todo el mundo. Tras esta memorable gira, regresó a Las Vegas para otra serie de presentaciones en el Coliseum, reafirmando su estatus como ícono de Las Vegas. En agosto, Sony Music lanzó Encore un soir, el primer álbum de Céline en francés en 4 años. Este álbum tuvo un éxito rotundo, alcanzando el número 1 en las listas de Francia, Canadá, Bélgica y Suiza. Fue certificado disco de diamante en Francia, doble platino en Canadá y platino en Bélgica y Suiza, lo que refleja el cariño que el público sigue teniendo por su música. Cabe destacar que Encore un soir se convirtió en el primer álbum en francés de Céline en aparecer en las listas de Billboard de Estados Unidos, lo que demostró su alcance y atractivo a nivel mundial. El año 2017 comenzó con Céline continuando su residencia en el Coliseum del Caesars Palace en Las Vegas. Además de su carrera musical, incursionó en el mundo de la moda y lanzó la colección Céline Dion, una línea de bolsos, maletas y accesorios. Céline también prestó su voz a la canción How Does a Moment Last Forever, tema principal de la nueva versión, con actores reales de La Bella y la Bestia, reafirmando su conexión con el mundo del cine y su capacidad para conmover a través de su música. En mayo, Céline deslumbró en la prestigiosa Met Gala de Nueva York, luciendo un vestido de Atelier Versace diseñado por Donatella Versace. Más tarde ese mismo mes hizo una aparición estelar en los Billboard Music Awards, donde ofreció una poderosa interpretación de su mega éxito, My Heart Will Go On, en celebración del 20 aniversario de la película Titanic.
La actuación fue un emotivo homenaje al impacto perdurable de la película y la canción en el público de todo el mundo. En el verano de 2017, Celine interrumpió su residencia en Las Vegas para emprender una gira por Europa y el Reino Unido, ofreciendo 25 conciertos con entradas agotadas en 15 ciudades. Esta gira fue un éxito rotundo, ya que Celine batió récords en todo el Reino Unido al convertirse en la artista con mayor recaudación en cada recinto británico. Sus actuaciones cosecharon elogios de la crítica, reafirmando su estatus como ícono musical mundial. Tras su exitosa gira europea, Celine regresó al Caesars Palace para una nueva serie de conciertos con la que cerró el año 2017, consolidando aún más su legado como una de las artistas principales de Las Vegas. En mayo de 2018, la música de Celine formó parte de la banda sonora de la película Deadpool 2. La canción Ashes se lanzó junto con un video oficial dirigido por David Leitch. El video se filmó en el Coliseum del Caesars Palace, el mismo lugar donde Celine presenta su espectáculo en Las Vegas, lo que demuestra su continua influencia en la cultura popular y su capacidad para conectar con nuevas generaciones de fans. En el verano posterior a su triunfal regreso a los escenarios, Celine Dion se embarcó en una gira de 2 meses por la región de Asia-Pacífico, Australia y Nueva Zelanda. Esta gira marcó un hito importante, ya que fue su primera visita a la región en 20 años. El público de esta parte del mundo recibió a Celine con gran entusiasmo, y sus actuaciones conectaron con fans de todo el planeta. Tras esta gira, Celine regresó al Coliseum del Caesars Palace en septiembre de 2018. Durante este tiempo hizo un anuncio agridulce revelando que más de 15 años después del estreno de su primera residencia en Las Vegas aclamada por la crítica, su segunda producción en el Coliseum, titulada Celine at the Coliseum, llegaría a su fin el 8 de junio de 2019. Esto marcó el final de un capítulo significativo en su ilustre carrera, una que la había convertido en un ícono de Las Vegas. En noviembre de 2018, Celine se aventuró en el mundo de la moda y se asoció con la marca de ropa infantil Nununu para lanzar una nueva marca de moda infantil llamada Selenu Nunu. Esta marca se caracterizaba por sus estilos neutros en cuanto al género y una paleta de colores minimalista, reflejo de la visión vanguardista de Selena y su compromiso con la ruptura de los estereotipos de género. El año 2019 prometía marcar el comienzo de una nueva era en la carrera de Celine. Fue nombrada la nueva embajadora global de L'Oréal, un testimonio de su belleza perdurable y su influencia en el mundo de la moda y la cosmética. Tras finalizar su legendaria residencia en Las Vegas con su último concierto en la ciudad, Celine estrenó un nuevo tema titulado Flying on My Own, una canción enérgica y empoderadora de su próximo álbum. 3 meses después, el 18 de septiembre, comenzó la esperadísima gira Courage World Tour en Quebec, su provincia natal. Esta gira fue una empresa monumental que abarcó casi 100 ciudades alrededor del mundo y se extendió hasta el otoño de 2020. Los fieles seguidores de Celine esperaban con ansias la oportunidad de verla actuar en vivo una vez más. El 15 de noviembre, Celine lanzó su primer álbum en inglés en 6 años titulado Courage. Este álbum ecléctico representó la nueva dirección artística de Celine e incluyó éxitos como Imperfections Lying Down y la canción que da título al álbum Courage. Todas estas canciones se lanzaron el mismo día en que inició su gran gira mundial, consolidando aún más su estatus de ícono musical que continuó evolucionando y cautivando al público con su potente voz y profunda emotividad. Celine Dion, una mujer predestinada, ha seguido su camino con una dedicación inquebrantable durante más de 35 años como artista de interpretación y grabación. Se ha convertido en una leyenda del mundo de la música popular, reconocida por poseer una de las voces más potentes y conmovedoras jamás escuchadas. Su música se caracteriza por su honestidad y profundidad emocional.
pues canta, con el corazón conectando con el público a un nivel profundo. La trayectoria de Celine es tan sencilla y auténtica como su arte y su impacto en el mundo de la música es incalculable. ¿Qué opinas de la vida de Celine Dion? Déjanos tus comentarios en la sección de abajo. Esperamos que este video les haya sido útil. Si les gustó, no olviden darle me gusta, compartirlo y suscribirse al canal. Gracias por verlo y nos vemos en los próximos videos. Es por un pinche de verlo y nos invitea. Adiós.